Saludos mis hermanos, que Dios Todopoderoso les bendiga y les guarde. Hoy en su programa El Poder del Espíritu Santo vamos a hablar un tema muy especial. Por eso a ti, mi hermano, mi hermana, te invito a quedarte hasta el final, porque es un tema muy interesante que nos va a ayudar a nosotros a poder nosotros recibir esa liberación que nosotros tan ardientemente buscamos. Vemos como muchas personas pasan por un proceso de liberación tedioso, muy largo, muchas veces personas que incomprendidas, que han pasado por el proceso, como yo le denomino, de la discordia, donde van donde una persona y luego de 2 oraciones ya la persona que le estaba ayudando en el proceso de liberación le dice que no y le dirige donde otro, o simplemente comienza a negarse. Y nosotros tenemos que hacer un acto de renuncia. Es por eso es este tema de hoy, la importancia de hacer un acto de renuncia a Satanás. Nosotros, cada persona, hemos recibido muchas veces bendiciones, pero también muchas veces herencia negativa, maldiciones o oprobios ancestrales. Hemos recibido lazos, cadenas, yugos, ataduras ancestrales que nos impiden en un espacio de nuestra vida realizarnos. Muchas mujeres tienen todo en la parte económica, un buen trabajo, una buena casa o una buena familia a nivel de familia, pero no pueden ellas tener su esposo, no pueden tener sus hijos, una herencia que ha recibido de los pecados de sus ancestros. No puede ser que sea de sus propios padres, o puede ser de sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y un demonio atrás, asediando detrás de una atadura o detrás de una maldición. Y por eso he querido hacer este tema, que es un tema bien interesante, muy importante, que nosotros comprendamos la importancia que tiene que nosotros hagamos un acto de renuncia. Nosotros, como hijos de Dios e hijos de la Santísima y siempre Virgen María, creyendo en nuestra Santa Madre Iglesia, la única fe que fue fundada en Pedro por nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es la importancia de que cada uno de nosotros hagamos un acto de renuncia. Es tan así que vemos cuando un sacerdote exorcista practica o recita un exorcismo a una persona porque está perseguida por un espíritu maligno o endemoniada, es decir, poseída por un espíritu del mal. Vemos que hay un punto donde al paciente, donde la persona afectada, se le hace un acto de renuncia. Se le dice: tú renuncias a Satanás. Y esto debe ser con más profundo en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer ese acto de renuncia? Simple, por 9 días, como un novenario, ofreciendo ese acto de renuncia. Ahora, ¿qué yo sí te recomiendo? Que tú hagas un acto de renuncia de esos 9 días en la versión, porque hay muchas oraciones de renuncia. Hay unas que son más cortas que otras, pero hay una que es larga, muy larga, y esta tiene 2 puntos: la renuncia y también la parte de liberación. Yo te recomiendo que tú hagas ese acto de renuncia. Y este acto de renuncia te ayuda a ti, pero tú tienes que hacerlo con el corazón, con todo tu ser. Tú lo puedes hacer en tu casa, como también lo puedes hacer delante de Jesús Eucaristía. Tendrá más fuerza porque tú estás delante de la presencia del Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante también una buena y debida confesión. También es muy importante que tú siempre asistas a misa. Y no solamente asistir a misa, que tú puedas recibir la comunión. Porque recuerda que los espíritus inmundos buscan una casa vacía. Y cuando hablamos de una casa vacía es que no tiene un huésped. Y ese huésped tiene que ser Dios, dueño y absoluto de nuestra vida, creador nuestro, salvador nuestro, redentor nuestro, que nos llena de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, que la Virgen María sea nuestra Santa Madre, los ángeles, los arcángeles, los santos y la Iglesia Católica, nuestra fe, nuestro fundamento y nuestras amistades. Es muy importante. Por eso hice este tema y he hecho mucho hincapié cuando oramos por la persona que asisto, en la persona que guío espiritualmente su proceso de liberación. Otras han sanado y otras están en el proceso, en que
haga un acto de renuncia como un novenario. Y usted este acto de renuncia se lo ofrece primero a Dios. Y siempre es bueno no comenzar a hacer acto de renuncia así por así. No. Primero tiene que invocar la presencia del Espíritu Santo con fuerza, alabando y bendiciendo a Dios, que se derrame la presencia del Espíritu Santo por la intercesión de la más que bendita y gloriosa Señora Madre de Dios y siempre Virgen María. Y a través del santo rezo del Santo Rosario, termina el rezo del Santo Rosario y así usted hace este acto de renuncia. Y usted dirá, pero ese proceso me llevará a mí por día por lo menos 1 hora. Esa es la gracia. Que tú puedas mediante la oración ir rompiendo poco a poco las ataduras ancestrales, las ataduras que has recibido en la gestación maternal. Hay personas que son tendencia a deprimirse y es porque recibieron en el proceso de 9 meses del embarazo de la madre, han recibido depresión, han recibido rechazo, han recibido mala palabra. Recuerda que un bebé llega a un proceso que escucha todo lo que le dicen, y también está la parte espiritual. Es decir, lo que recibimos, lo que un hijo, una hija recibe de la madre y también recibe de los padres. Entonces nosotros, que somos la entrada a nuestro árbol genealógico, es decir, a todo lo que es el proceso intergeneracional, tenemos que tomar la actitud de guerra para romper nosotros esas ataduras ancestrales, esas maldiciones ancestrales, esas contaminaciones que hemos recibido, esos lazos, ataduras, maldiciones, oprobios que hemos recibido de nuestros padres. Por eso que tenemos que hacer un acto de renuncia. Yo siempre hago mucho hincapié en esto, en acto de renuncia, porque yo lo he practicado. No solamente hacerlo una sola vez, no. Yo lo he hecho en novenario, ya van 3 veces que lo he hecho en tiempos separados. Y me ha dado muchos resultados, porque Dios, el Espíritu Santo, me ha manifestado donde que hay un problema. Y ese problema entonces yo lo coloco en oración. Ahora, ¿qué sí te recomiendo a ti? Es, tú haces este acto de renuncia por 9 días. Y en ese proceso de los 9 días, asiste a misa, trata de confesarte, trata de siempre de orar, vuélvete amante, un orador, un devoto del rezo del Santo Rosario. También ora el rezo de la sangre de Cristo, el rezo del Rosario de San Benito. Es decir, que esos 9 días son 9 días de profundidad, de un misterio profundo, la mendicidad de nuestro Señor Jesucristo. De que tú hagas de esos 9 días que tú estás haciendo, es tu acto de renuncia, tú lo vivas. Y que a través de ese acto de renuncia, entonces tú quedes en ese proceso de liberación. Y recuerda que el hombre no puede dar una libertad a otro hombre. La liberación llega cuando el Espíritu Santo invade tanto a la persona, que el Espíritu Santo es quien te da esa gracia. Es decir, yo no puedo liberar a nadie. Es Dios que libera a las personas y es Dios que sana a las personas. Entonces, vive estos 9, hace ese proceso de acto de renuncia por 9 días consecutivos, rezando el Santo Rosario, visitando a misa y asistiendo a la Santa Eucaristía y visitando asistiendo a la misa y visitando a Jesús Eucaristía. Y cuando tú estés ahí ante la presencia de Jesús Eucaristía, entonces ahí tú aprovechas y haces acto de renuncia con mucho corazón, con mucha devoción y con mucha entrega. Y tú verás que como muchas cosas en tu vida que no estaban bien, se van quitando. Por ejemplo, hay personas que son muy asediadas por los espíritus inmundos. El espíritu inmundo poco a poco te va a dejar de ir molestando. Se tiene que ir. Es decir, nosotros estamos llamados a resistir al enemigo, porque la resistencia él se va a cansar y huirá de ti. Entenderá que no podrá contigo, porque tú estás acogido o acogida a Dios, a la Virgen María y al pueblo santo de Dios. Es muy importante, por eso este vídeo, para que nosotros nos envolvamos en esa gracia, en el manto de la Virgen María, y hagamos ese acto de renuncia con amor, con entrega, bien afincado y bien entonado. Quiero decirte que lo más importante que todo buen cristiano tiene que saber, que tiene un Dios que es misericordioso, y a que a pesar de la prueba,
a pesar de las situaciones, a pesar de tantas situaciones que se presentan en nuestra vida negativas, Dios está con nosotros. Por eso este programa, este vídeo que hacemos para ti, es para que tú lo lleves a cabo. Es para que tú lo pongas en práctica y para que tú veas cómo la vida te va a cambiar. A mí me da mucha tristeza muchas personas que he recibido que me dicen: tengo tantos años y nadie me comprende. Me oran 1 o 2 veces y ya no quieren orarme. Siguen conmigo pero me sacan el pie. Mira, Dios nunca te va a sacar el pie. Dios nunca te va a abandonar. Dios se va a glorificar en ti por esa situación que tú vives. Y a veces las personas que son incomprendidas a nivel terrenal son más comprendidas a nivel celestial. Y eso lo vemos reflejado en San Benito. San Benito, por ejemplo, querían envenenar con un vino, lo querían envenenar con un pan. Es decir, porque él no era comprendido ante los otros monjes. Porque él tenía una actitud muy radical. Él entendía que él podía ofender a Dios con cualquier mínima práctica que fuera contra la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y a veces nosotros nos envolvemos tanto en lo que dispone el mundo y no nos dejamos envolver por la gracia de Dios. Entonces la importancia de hacer este acto de renuncia es: tú vas a ir renunciando a través de la oración, como lo dice, vas a ir renunciando a cosas que pudiste hacer hecho tú o que pudieron hacer tus antepasados. Y así como tú haces un acto de renuncia con autoridad y con firmeza, entonces eso poco a poco va a ir pidiendo autoridad en ti. Recuerda que el enemigo, de acuerdo a nuestros pecados, nos acusa ante Dios. Y es como un derecho legal que él asume. Te voy a asediar de generación en generación por los pecados de tu padre, o por los pecados de tus antepasados, o por mi propio pecado puede también perturbar mi descendencia. Pero si yo tomo autoridad y digo: yo soy un hijo de Dios, soy un hijo de la Virgen María, yo renuncio libremente, voluntariamente a Satanás, a todas sus huestes del mal, renuncio a la brujería, a la intransigencia para perdonar, a la intransigencia para perdonar por mis propias fallas, por no poder comprender la voluntad de Dios en mí. Todo eso a través de la oración. Esa oración tiene un esquema muy precioso, bien desarrollado, bien argumentado. Creo que no se escapa, en la versión que es larga, no se escapa nada de las cosas que un hombre o una mujer puede hacer. Y por eso es muy importante que nosotros hagamos ese acto de renuncia, porque poco a poco vamos limpiando nuestra alma, poco a poco vamos a limpiándonos de la carga negativa de la propia nuestra. La persona que ha visitado brujo, hechicero, curandero, que ha leído taza, que ha leído barajas, que ha visto pornografía, que ha hecho masturbación y todo ese tipo de cosas, entonces hace este acto de renuncia y poco a poco se va limpiando, poco a poco va limpiando su mente, poco a poco va limpiando su forma de pensar. Aquellas personas que les gusta pelear mucho, que son muy peleonas, que llegan un tanto y se creen jefe, bueno, aunque sean jefes, pero pelean mucho, tienen que hacer un acto de renuncia porque tienen algo que cargan de sus padres y sus antepasados. Y uno no puede ser ciego ante las cosas. Uno tiene que ver con una vista diáfana que Dios nos regala. Y eso usted lo recibe cuando usted está muy entregado de verdad, de corazón, no para que el mundo te vea, sino para que Dios te vea y te escuche. Yo recuerdo una vez que un sacerdote muy espiritual, muy unido, me decía: mientras más tú sufres, más Dios te ama. Y yo decía: caramba, padre, pero en el sufrimiento se ve el amor. Me decía: sí, mientras más tú sufres, más te ama, porque menos tiempo tú vas a durar en el purgatorio. Es decir, Dios te está purificando aquí en la tierra. Entonces si dura un día en el purgatorio, será mucho, porque tú estás purificado en todas tus penas aquí. Entonces, a veces el sufrimiento lo vemos muy negativo. Y yo he pasado muchas veces, y por eso hice acto de renuncia. Y gracias a Dios, Dios me liberó de eso. A veces yo decía: pero tanto sufrir, tanto llorar, tanta impotencia, tanto rechazo, tanta incomprensión. Y yo dije: bueno. Y un momento me llegó, rezando el Santo Rosario, al acto de renuncia por 9 días. Y poco a poco se me fue quitando.
Y poco a poco fui entendiendo cómo Dios quería que yo, en vez de sentirme depresivo y mal, yo me sintiera alegre porque Él me estaba colocando una prueba que a mí me estaba purificando. Entonces, por eso te invito a ti a que tú hagas ese acto de renuncia y sobre todo confiésate. Y confiésate bien confesado. No dejes nada escondido, no te des vergüenza porque el sacerdote me conoce, no. Confiésate porque el sacerdote está actuando en ese momento de persona de Cristo. Entonces, no es al sacerdote que tú le estás diciendo tu confesión, es al mismo Jesucristo que actúa a través de él. Es decir, Él no es Cristo, sino quien está como representante de Jesucristo en ese momento es el sacerdote. Entonces, es decir, no puede ser una mata de plátano, como muchas personas se confiesan en una mata de plátano, no. Tienes que confesarte, decir todo tu confesado. No confesar las confesiones del vecino, sino lo tuyo. Por eso es muy importante que tú hagas ese acto de renuncia. Por eso yo hago mucha énfasis siempre en mi prédica, siempre en mis oraciones, y le digo, haga un acto de renuncia, porque usted tiene que ser el primero que tiene que tener la espada de la lucha para otorgar la libertad. Muchas personas me dicen, ay, Waldo, hermano Waldo, ora por mí. Yo, sí, con todo el amor, yo en el Santo Rosario, cuando en la misa, ante Jesús Eucaristía, les presento la situación. Pero la primera persona que tiene que orar es usted. Es usted. Entonces, no se sienta mal si muchas veces usted es incomprendido por la sociedad, incomprendido hasta por su mismo círculo, incomprendido por su misma familia. Recuerda que cuando las personas no te comprenden es cuando Dios más te comprende. Porque mira, es tan así, que esto es palabra de Dios actualmente, que a veces las personas no nos comprenden, pero nos comprende más Dios, porque nosotros estamos haciendo las cosas según Dios quiere, no según la voluntad del hombre. Y eso lo hemos reflejado en muchos santos. Por ejemplo, el que ve la película del Padre Pío o lee la historia del Padre Pío, se dará cuenta que la obediencia a Dios está por encima de la obediencia al hombre. Y eso es un tema muy delicado, muy delicado, muy delicado, porque mucha gente lo manipula, mucha gente lo manipula. Pero lo importante es en este tema de hoy que tú comiences a reflexionar en tu vida, qué es la cosa que te están pasando, y sobre todo que tú comiences a hacer esto como una novena por 9 días, este acto de renuncia, y esto te va a ayudar a ti a limpiar tu corazón, a limpiar tu existencia, tu vida y tu familia. También tú la puedes ofrecer por tus padres, por tus hermanos, por tu pareja, por otras personas. Que Dios Todopoderoso les bendiga. Y recuerda suscribirte, activa la campanita y comparte y difunde este santo control por el mundo entero, porque lo hacemos con todo el amor posible, según la medida de Dios. Que Dios Todopoderoso nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.